Aquí comienza Polideportivo. Toda la información del deporte local en la sintonía de Radio Abarán. Fútbol, balonmano, atletismo, fútbol sala, resultados, clasificación, calendario, entrevistas. Con los comentarios de Andrés Molina. Lunes y viernes en directo a las 9 de la noche. Polideportivo, tu información deportiva local en Radio Abarán. Muy buenas noches, señoras y señores, de nuevo con todos ustedes. Terminábamos el pasado 5 de julio la temporada 29 y hoy, 6 de septiembre, comenzamos la temporada número 30 de Polideportivo. Y es que con la llegada del mes de septiembre comienza a moverse el deporte. Un deporte que no se ha parado a lo largo de todo el verano y donde ha habido pues muchos comentarios, mucha digamos que incertidumbre, sobre todo a nivel federativo, para finalmente tener una territorial preferente donde militarán los equipos de nuestro municipio, muy cambiada respecto a la del año pasado. Hay cuestiones muy positivas, evidentemente, para los equipos, para las posibles taquillas, para el aficionado. Indudablemente, el ver enfrentamientos entre el Club Deportivo Cieza, el Abarán Club de Fútbol, dos clásicos de la categoría, y el recién ascendido, pero no convidado de piedra, Club Deportivo Ya del Campo, indudablemente, como digo, tiene un atractivo especial. Pero, bajo mi punto de vista al menos, creo que la Federación ha devaluado de forma notoria la categoría en las dos últimas temporadas. Y quizá en la 19-20, por aquello de que se cortaba en marzo, por el COVID, la sorpresa, la incertidumbre, el no saber qué hacer porque no había ocurrido nunca, pues hay cuestiones, hay decisiones que se pueden entender. Pero que este verano, por ejemplo, después de que en la circular de la Federación Murciana de la temporada pasada dijera claramente los clasificados en el puesto 11 y 12 de cada grupo descenderán a primera autonómica. Pues no puede ser que cuando llegue mediados de julio o finales de julio o primeros de agosto, después de la asamblea de la propia federación, se diga que en todas las categorías territoriales, todas las categorías que rigen por la Federación Murciana de Fútbol, no se van a producir descensos. Es incomprensible y ahora nos encontramos con una competición totalmente nueva, como si hubiera comenzado este año, como si de nada hubiera valido los méritos deportivos de los equipos en la última temporada. El pasado fin de semana comenzaba la tercera división, este fin de semana lo hará la territorial preferente, de momento con 30 equipos, dos grupos de 15, con un sistema de competición que todavía no es público. Se dice, se comenta, se dijo en la asamblea que el primer clasificado de cada grupo, como la temporada anterior, tendrá ascenso directo a tercera división y que probablemente la tercera plaza de ascenso haya que jugársela en un playoff larguísimo entre el segundo y el quinto clasificado de cada uno de los grupos, es decir, unos cuartos de final, una semifinal y una final, es decir, 8 equipos para solo una tercera plaza de ascenso. Lo que sí aprobó, lógicamente, la Federación Murciana ya hace bastantes fechas, fue la circular número 1 de la temporada 21-22, con los plazos de inscripción, el de la territorial preferente, como el de la primera autonómica, por ejemplo, acababa el 30 de julio, la segunda autonómica el 20 de agosto, y lógicamente también con las cuotas, las inscripciones. Inscribir el equipo en preferente autonómica tiene una fianza de 1.500 euros, una inscripción propiamente dicha de 300 y una inscripción por jugador de 165 euros, lo que equivale a un buen pico también en estas categorías, recibos arbitrales, etcétera, etcétera. Eso sí está publicado, pero el sistema de competición todavía no. Ya saben que esa modificación viene desde la propia Federación Española, desde lo que son las nuevas categorías, que no son primera y segunda división, lo que es la Liga Profesional. A partir de la primera Real Federación, tenemos esa primera, lo que antes equivalía a la segunda B, pero digamos que una segunda B mejorada, porque solo hay 2 grupos. Luego tendremos la segunda federación, que es una segunda B desmejorada, porque son 5 grupos de 18, quizá con un sistema de competición bastante bonito en cuanto al final, en cuanto a la fase de ascenso, pero otra categoría más por el medio hasta llegar a la tercera división, y en este caso al grupo 13, que es el que compete a la Federación Murciana, y que el próximo año
tiene que reducir el número de equipos a 16 por orden de la Real Federación Española de Fútbol, lo que supone que de nuevo va a haber muchísimos descensos y no entendemos, seguimos sin entender cómo este año no se han aplicado los descensos que se habían consumado. En cuanto a la preferente, ¿qué es lo que nos interesa a nuestros equipos? Club Deportivo Valle del Campo recién estrenado, Abarán Club de Fútbol, el eterno aspirante. Había 6 descensos desde la tercera división. Lo lógico es que se hubieran distribuido en 2 grupos. Había los equipos que quedaban en los grupos A y B y 3 ascensos. El Roldán Club Deportivo, el Club Deportivo Valle del Campo y Montecasillas, ya que Base Totana, que había sido líder, por ser filial no podía ascender, ya lo explicamos entonces. Pero la sorpresa llegaba cuando Alhama y Juvenia en el grupo A, Juvenia hizo 7 puntos, y Alcantarilla y Piñatarense en el grupo B, 5 puntos hicieron los de San Pedro del Pinatar, pues eran repescados por la federación y en esa clara devaluación de la competición. Por fin, hace un par de semanas, hemos ido informando a lo largo de todo el verano, ya se conocía el calendario y tenemos para esta semana, porque ha habido cambio, en vez de ser el sistema cremallera que se empleó la temporada pasada, se ha cambiado al sistema de proximidad geográfica, por lo que el Abarán, por ejemplo, solo va a tener rivales de los que le correspondería tener de la temporada pasada, solo serían 6 del grupo A, por 9 de lo que era el grupo B, incluidos los ascensos de categoría y los equipos descendidos. Para esta primera jornada, grupo primero, porque ahora no se llaman A y B, hay que cambiarlo para que no parezca lo mismo. Grupo primero, los 2 partidos que nos interesan: Centro de Deportes Esparragal, Abarán Club de Fútbol, todavía no tenemos horario. E indudablemente el partido que más llama la atención de esta primera jornada es el que se disputará en el Municipal de Las Colonias y que enfrentará el domingo a partir de las 6 de la tarde al Club Deportivo Valle del Campo, que debuta en la categoría frente al Club Deportivo Cieza, al equipo que más ha movido el mercado en esta pretemporada y el catalogado, como todos, como el máximo favorito de la competición. El resto de equipos del Grupo 1, Cejín Deportivo, Escuela Municipal de Churra, Club de Fútbol Santomera, Muleño Club de Fútbol, Escuela de Fútbol del Real, Villa de Fortuna, Independiente de Ceutí, Club de Fútbol Molina, Plus Ultra, Club Deportivo Beniel y Yeclano Deportivo B, que es precisamente el que descansa en la primera jornada. En cuanto al grupo B, pues tendremos una categoría bien distinta, ya que también en ella, lógicamente, ha habido muchísimos cambios, al igual que en el grupo primero, grupo segundo, no B. Águilas Club de Fútbol B, Alcantarilla Fútbol Club, Alhama, Algar, Lorca Fútbol Club, Montecasillas, Roldán Club Deportivo, Balsicas Atlético, Mar Menor B, Atlético Pinatarense, Algezares, Minerva, Club Olímpico de Totana, Juvenia y Cabezo de Torres. Esos serán los equipos que estén en el grupo 2. Y lógicamente, pues ahora hay que centrarse en lo que ha sido la actividad de nuestros 2 clubes, de los 2 equipos de nuestro municipio. Y bueno, pues en el programa de hoy, como presentación, pues vamos a intentar conocer un poquito más cómo se presenta la campaña 21-22 para los 2 equipos que representarán al municipio de Abarán en la territorial preferente autonómica. Polideportivo, tu información deportiva local en Radio Abarán. Bien, pues por aquello de la veteranía, por estar más tiempo en la categoría, vamos a comenzar con el Abarán, que presenta algunos cambios, algunos muy significativos. Por ejemplo, ante la marcha de Ico, que de nuevo entrenará al Ciudad de Calasparra, que este año militará de nuevo en segunda territorial, en segunda autonómica, después de desaparecer la temporada pasada por decisión del propio club, como ya nos explicaba aquí Ico. Tendremos nuevo inquilino del banquillo, Juanjo García, acompañado como segundo entrenador por Joaquín García, su hermano, pues técnicos que han militado con anterioridad, que han dirigido al Cabezo de Torres y al Beniel en la pasada temporada. Con ellos estará también Eugenio Gómez Molina en la parcela de la preparación física. Y un equipo renovado, pero son 8 hasta el momento los fichajes, pero con 17 renovaciones, valga la redundancia, respecto a la temporada anterior. Así tendremos que para defender la portería tendrán que competir Borja Saldaña, David Fernández y la novedad es Iván Sánchez López,
un joven guardameta que militó con anterioridad precisamente en el Cabezo de Torres, de ahí lo debe conocer el entrenador. Y es que recordemos, Borja Saldaña, después de la expulsión en el último partido de Liga en Ceutí, tendrá que descansar obligatoriamente en las 2 primeras jornadas del campeonato. Pese a eso, recordemos que la página web Trecera, con votaciones de entrenadores y aficionados, han elegido precisamente a Borja como el mejor portero de la preferente de la temporada 2021. Para la defensa continúan Ismael y Gobi, habituales en el lateral derecho, Pepe Marín en el izquierdo y los centrales Jorge, Schuster y Javi Parralo. Si bien es cierto es que a lo largo de la pretemporada al zurdo jugador ciezano, le hemos visto en varias ocasiones, sin ir más lejos en la tarde de hoy, como lateral izquierdo, lo que era su puesto primitivo. Para reforzar esa zona defensiva, de momento solamente la incorporación estricta de Adri Piñera, jugador que proviene del Club Deportivo Cieza y bueno, que llegó a última hora y que ha tenido muy pocos minutos en la pretemporada. En la zona ancha continúan Dani Cánovas, Álvaro Gil y Carlos Vacas, reincorporado también a última hora, y la gran novedad es la presencia de Jesús Navarro, un ilustre veterano de la categoría con muchísima experiencia incluso en tercera división, pasando por equipos como el Calasparra, su ciudad natal, Cejín, Caravaca, Cieza, etcétera, etcétera. Y para esa zona, pero en banda, pues tenemos la presencia de Chules, de Julio Jiménez, procedente del Plus Ultra, de Ángel, procedente del Esparragal, pero conocido de la afición, ya que hace 2 temporadas militó en el Abarán, donde tuvo un grandísimo rendimiento. Y ya en la zona de medias puntas, por decirlo de alguna forma, continúan Alex Seco, Omane, Gonzalo Guardiola, Javi Hielo, Billy, y se ha incorporado Carrillo, jugador procedente del Churra, jugador natural de Archena, que también perteneció al Abarán, creo que hace 3 temporadas, donde fue igualmente uno de los más destacados en esa campaña. Y en la punta de ataque pues tenemos la continuidad de Javiti y Chopo y la incorporación de Antonio Fenol, jugador procedente del Churra, como ven algunos de ellos de Plus Ultra y Churra, equipos que militaban en tercera división, aunque finalmente descendieron. Jugadores, digamos, prácticamente todos conocidos más que de sobra por el cuerpo técnico del Abarán. Y en cuanto a la pretemporada, pues la verdad es que ha sido un tanto decepcionante, una pretemporada que ha ido de más a menos. El primer partido, a pocos días de comenzar los entrenamientos, se jugaba en casa en el Polideportivo Municipal y se conseguía la única victoria de esta fase de la pretemporada, concretamente 3-1 frente a Lucán Juvenil, equipo de Liga Nacional. Posteriormente, el Abarán viajaba hasta el Limonar y empataba ante un rival que va a tener también en competición, 1-1, ante el Santomera. La semana siguiente, unos días después, viajaba hasta el Nicolás de las Peñas, donde se enfrentaba a un equipo de tercera división y perdía por la mínima 2-1, pero con un gran rendimiento del equipo. Pero quizás los 2 últimos partidos han sido un pequeño jarro de agua fría para la afición. La pasada semana en el Polideportivo Municipal, Abarán 0, el Real 1, equipo rival de esta temporada en el grupo primero de preferente, un partido extraño que debía haber acabado 1-0, pero que ya en la recta final, en el tiempo de prolongación, un penalti lo aprovechó el cuadro del Real para batir a Borja y conseguir ese 0-1. Y en la tarde de hoy hemos llegado a los estudios de Radio Abarán directamente desde el campo de las Colonias, donde se llevaba a cabo el partido de presentación. Lo que ha sido un partido nada brillante por parte del Abarán, un partido con muchos desaciertos, en el que no ha dominado ni en la primera ni en la segunda parte, en el que ha habido muchísimos cambios, en el que ha habido muchos desaciertos, muchos desajustes, lo que ha aprovechado el equipo rival, el Alcantarilla Fútbol Club, equipo que militará en el grupo 2 de los repescados, pero que ha movido mucho su plantilla respecto a la temporada pasada. Y cuando salíamos del campo de las Colonias, que quedaban escasamente 10 minutos para la finalización, el resultado era un rotundo y contundente 0-3 para el equipo de la Alcantarilla, lo que sin duda ha causado bastantes quejas en la afición, que ha visto esta tarde un equipo totalmente impotente que prácticamente no ha tirado a puerta en los 80 minutos que hemos tenido tiempo de ver del choque. Pero
ni hay que ser triunfalista cuando se consigue una pretemporada con muchas victorias, ni hay que ser tampoco derrotista cuando esta pretemporada sea complicado. Lógicamente estamos hablando de nuevos técnicos, estamos hablando de bastantes nuevos jugadores, de cambios de posiciones y de encontrar ese once inicial y esa forma necesaria de afrontar los partidos. Eso sí, hay muy poco tiempo, porque el domingo hay partido de Liga y el Abarán tendrá que desplazarse al Esparragal ya en busca de los 3 puntos. Polideportivo, tu información deportiva local en Radio Abarán. Y vamos ahora con el Club Deportivo Ya del Campo, el equipo La Máquina Verde. Hemos ido informando a lo largo de todo el verano. Se producía un cambio importante en el banquillo después del ascenso conseguido la temporada anterior a las órdenes de Javi Bernal. Había un acuerdo entre la directiva y el propio Javi Bernal y el anterior entrenador del equipo, José María Aguileor Kiwi, que comenzaba la pretemporada, pero por cuestiones de trabajo, cuestiones personales, cuestiones de COVID, no podía continuar, pero existía, insisto, ese compromiso de que la 21-22 el banquillo de La Hoya sería de nuevo para José María Aguileor. Y precisamente el entrenador ciezano ha llegado con Guillermo Rojí como preparador físico, que continúa de la temporada anterior, y Alex Semitiel como segundo y Sergio Lozano Cuqui como entrenador de porteros. Lógicamente, un equipo que ha conseguido 2 ascensos en las 2 últimas temporadas, es lógico que apueste por la continuidad, y así ha hecho el equipo verde. Por lo tanto, en la portería seguirán Ignacio Noguera y Lorenzo Pascual como los defensores del marco, aunque con el apoyo de un tercer portero, el abaranero Edu Puche, que llevaba algunas temporadas fuera del fútbol activo por motivos académicos, por la finalización de su carrera universitaria. En la defensa prácticamente los mismos, David Ros, Dani Parra, Ángel, España, Ayala, Parra y una incorporación, un jovencísimo Ato, jugador procedente de Lucán Juvenil, jugador con gran proyección y que va a ser la norma habitual de las incorporaciones del equipo de La Hoya en esta temporada, al menos de momento, porque recordemos que aunque la Abarán aparezca con 25 jugadores y La Hoya con 24, en territorial preferente no hay fecha límite hasta las últimas jornadas para poder hacer incorporaciones, lo único que supondría tener que dar alguna baja en el caso de la Abarán para dar altas, y en el caso de La Hoya pues todavía le quedaría una ficha libre. Seguimos con los jugadores que van a ocupar la parcela ancha, la zona de la sala de máquinas: Javi Toledo, José Antonio, Chechu, Quiterio, todos ellos ilustres veteranos del equipo de La Hoya, jugadores con muchos minutos a sus espaldas, y a los que se ha unido el jugador torrano procedente del Ceutí Sub-23. Luego, en la zona de media punta, tendremos a Adri Lerenas, que ha vuelto después de su lesión, a Gatico, que fue importantísimo en la recta final de temporada, jugadores de banda Omar, Pascual y el máximo goleador Benji, y también la presencia de David Cano, que ha sido el último en oficializarse como incorporación esta temporada, aunque ya estuvo en la recta final de la anterior. A ellos hay que unir como media punta a otro hombre de sobra conocido por la afición, Pablo Castaño, que fue jugador de la Abarán hasta la temporada pasada y que pues hace 2 temporadas era prácticamente indiscutible en el equipo. Perdió esa, hace 3 temporadas, hace 2 perdió esa condición para el entrenador, por entonces Tote. Luego llegó el parón por el COVID, luego llegó la temporada 2021 donde no estuvo en ningún equipo, no jugó al fútbol de forma federada, y este año pues le han convencido entre unos y otros para que vuelva a calzarse las botas y para que pueda aportar su experiencia a un equipo que necesita algún jugador que lógicamente ya conozca de qué va esta categoría. Y por último, como hombres de punta de ataque, como puntas de lanza, serán los 2 mismos protagonistas que la temporada pasada, Núñez y Álvaro, si bien es cierto que el propio Pablo también puede ocupar esa posición de delantero centro y ya ha jugado así en algunos de los amistosos. En este aspecto, el equipo de José María Aguileor ha tenido unos marcadores totalmente distintos a los de la Abarán. Muy positiva su pretemporada, puesto que en el primer partido ganaba 5-1 al Jumilla, equipo que ha ascendido a Primera Autonómica. En el segundo, única derrota ante un equipo de tercera división como es el Caravaca, que se imponía 0-4 en su paso por el Polideportivo Municipal. Posteriormente,
ganaban 3-0 al Palmeral, equipo que militará también en Primera Autonómica. La pasada semana goleaban al Archena B 4-1, también en el Polideportivo, y el pasado viernes, en el único encuentro que han jugado fuera de casa, lo hacían en la Caverina, ante ese nuevo Ciudad de Calasparra de Ico, y aunque comenzaban perdiendo, acababan imponiéndose por 1-3. Es decir, 5 partidos disputados por la máquina verde, con 4 victorias y una sola derrota ante el equipo de categoría superior. Es decir, un balance más que positivo para el Club Deportivo Ya del Campo, que el domingo vivirá un momento histórico con el debut en la categoría. Polideportivo, tu información deportiva local en Radio Abarán. El viernes, lógicamente, hablaremos en profundidad de los 2 partidos que se juegan, de la primera jornada que se disputa el domingo, así como de otras competiciones o de otros partidos amistosos que ya puedan ir surgiendo, porque cada vez iremos a más. El equipo de La Hoya, a pesar de lo que hemos comentado, no ha diligenciado las fichas en la Federación Murciana. Quien sí lo ha hecho ha sido su rival del próximo fin de semana, el Club Deportivo Cieza, que tiene ya 22 jugadores inscritos, un equipo en el que sigue Quique Mateo como entrenador, sigue la misma junta directiva. Parece ser que la apuesta económica es importantísima, y un equipo que mantiene 10 renovaciones desde la temporada anterior y la incorporación de 12 jugadores, entre los que destaca la presencia de algún jugador, como es el caso de Alex, procedente del Sant Cugat, varios jugadores de otros equipos de tercera división como Olímpico de Totana, Pulpileño o Minerva. Importante la aparición de Carlos Alcántara, ex del Pulpileño, un jugador con una dilatadísima experiencia, también Platas del Bullense, y sobre todo varios jugadores de el Archena, recién ascendido, y 2 jugadores del Fortuna, Losana y el abaranero Nicolás Carrasco, que esta temporada intentará volver a ser Pichichi después de no serlo la anterior y haberlo sido las 3 pasadas, con el Club Deportivo Cieza. Por tanto, estamos hablando del equipo favorito del grupo primero, pero ya el viernes hablaremos en mayor profundidad de lo que es el rival del Club Deportivo Ya del Campo, de lo que es el Centro de Deportes Esparragal, que será rival del Abarán, y por supuesto de esos horarios. Pero no olviden ya, el domingo a las 6 de la tarde en el Municipal de Las Colonias, partido correspondiente a la primera jornada de Preferente Autonómica, Club Deportivo Ya del Campo, Club Deportivo Cieza. Ahí es nada para empezar. Para terminar con el mundo del fútbol, no queremos olvidar al Club Deportivo Abarán, que ya está entrenando, que ya ha jugado algún partido amistoso y que militará de nuevo en Segunda Autonómica. Concretamente, la pasada semana ganaba 5-4 al juvenil del Club Deportivo Cieza, y nos confirman también desde el club que este año, después de los avatares de la campaña anterior, tendremos equipo juvenil, tendremos equipo cadete, y se está intentando completar el equipo infantil. Sirva también como llamamiento para los chavales de esa edad, creo que son 2006-2007, que hasta ahora hayan andado un poquito despistados y que quieran apuntarse al equipo. Me comentan también que probablemente el club tendrá un Benjamín y Prebenjamín, que dependerá de las circunstancias de aquí a que vaya a comenzar la categoría, que lo hagan en la categoría federada o lo hagan en la liga de las escuelas. Y en el aspecto de las bases, no olvidar que también el Club Deportivo Ya del Campo hizo un llamamiento a lo largo de todo el verano, y parece ser que también habrá algún equipo dependiente del Club Deportivo Ya del Campo, sobre todo en esas categorías que tenemos esos huecos, infantil, alevín, Benjamín. Bueno, esperemos porque todavía nos queda todo el mes de septiembre por delante y hasta probablemente el de octubre para que comiencen estas categorías. Pero el fútbol ya está en marcha y dentro de muy poquito estará al 100%. Polideportivo, tu información deportiva local en Radio Abarán. No olvidamos el balonmano, que también tiene ya al menos la normativa general y las fechas de lo que va a ser la competición.
Hace ya días que la federación lo envió a todos los clubes. Tenemos disponible lo que es el calendario general, cuándo comenzarán los partidos. Concretamente, el fin de semana del 25-26 de septiembre comenzará la categoría senior y la juvenil, tanto masculina como femenina, y a partir de ahí el resto de categorías. Incluso ya tenemos los playoffs. En primera senior femenino, confirmado 7 equipos inscritos: Jumilla, Bullense, Murcia, Águilas, Cartagena, San Lorenzo y Asociación Abaranera. En la juvenil femenina serán 8: Jumilla, Bullense, Murcia, Águilas, Cartagena, San Lorenzo, Abaranera y Cieza. Importante la aparición del equipo ciezano. En la categoría cadete femenina hay hasta 12 equipos, lo que es importantísimo: Jumilla, Bullense, Murcia, Águilas, Cartagena, San Lorenzo, Molina, Cieza A, Cieza B, Mazarrón, Loma Roldán y Abaranera. Mientras que en la cadete la infantil femenina serán 13: Jumilla, Bullense, Murcia, Águilas, Cartagena, San Lorenzo, Maristas Cartagena, Judesa Molina, Cieza A, Cieza B, Puerto Lumbrera, Loma Roldán y Abaranera. Importante que en algunos municipios donde hay bastantes huecos vuelva a haber equipos, como el caso de Puerto Lumbrera o como el caso de Mazarrón, el caso de los Alcázares, que en la competición alevín femenina compondrá uno de los 9 equipos: Molina, Bullense, Murcia, Los Alcázares, San Lorenzo, Maristas Cartagena, Cieza, Águilas y Abaranera. En las categorías masculinas, una de las noticias importantes es que son 12 los equipos que militarán en segunda división: Jumilla, Bullense, Murcia B, Puerto Lumbreras, Cartagena B, San Lorenzo, Judesa Ademur Maristas, Águilas B, Cotillas, Loma Roldán y Asociación Abaranera. Y en cuanto a la categoría juvenil femenina, masculina, pues lo más importante es que de los 11 equipos inscritos también está la Asociación Abaranera, después de muchas temporadas sin contar con equipo en esa categoría. No tendremos representantes en la categoría cadete. Vamos a ver qué pasa. En la categoría infantil sí que habrá, parece que continuará en el grupo B. Y bueno, pues creo que es lo más reseñable en un deporte que durante el verano también nos ha deparado otras noticias importantes, y es que a pesar de las dificultades, la Asociación Abaranera, el balonmano de Abarán, sigue exportando talento a otros equipos y a otras categorías. Concretamente, nuestra paisana Cristina García Montoro continuará un año más en División de Honor Plata Femenina en las filas del Elda. Importante la continuidad por segundo año consecutivo en un equipo que es uno de los santuarios del balonmano femenino. Pero es que la noticia es que Irene García Pérez, que fue máxima goleadora de la fase juvenil femenina disputado en tierras cordobesas, ha fichado por el Deza Balonmano Córdoba, equipo que en su categoría senior también ha ascendido a la División de Honor Plata, estará en el grupo D. Y por último, en categoría masculina, Amando García Montoro también ha sido requerido por el UCAM Murcia para militar en el equipo de primera división. Por tanto, estaremos pendientes de lo que hacen nuestros 3 representantes en estas categorías. Como en fútbol sala, donde ha habido una noticia muy negativa, la desaparición del equipo de fútbol sala, que ha tenido que ceder su plaza al Blanca Futsal para militar en el grupo 13. No había quórum, no había posibilidad de buscar jugadores, pero tendremos a Teo de nuevo en el Imperial, segunda B, tendremos a Jorge Montiel en el Zambú Pinatar, segunda B, y tendremos a Jorge Móvar en el Zambú Pinatar acompañando a su tocayo. Es decir, también 3 jugadores de Abarán en equipos de categoría nacional que seguiremos en este programa. Y sin duda, uno de los deportes que parece que marcha con una línea más constante es el baloncesto, afortunadamente, después de todos los vaivenes que ha vivido en su historia. Y es que este año tendremos de nuevo 2 equipos, masculino y femenino, en las categorías de base, cadete e infantil, que los plazos siguen abiertos, que la gente se puede seguir apuntando y que estamos a 1 de septiembre, que es el momento de dar el paso adelante, tú que eres joven, en cualquiera de las modalidades deportivas y en cualquiera de los deportes, porque seguro que habrá sitio. Y no queremos olvidar una noticia que también se ha confirmado, y es que en atletismo, en el final del mes de octubre, volverá la carrera popular Ruta de las Norias, si no hay ningún cambio drástico de la marcha que lleva la pandemia, que esperemos sea así y podamos realizar una temporada completa. Nosotros hemos vuelto con ganas de que sea así, con ganas de empezar en septiembre y terminar en mayo, con ganas de que solo paremos cuando llegue Navidad o llegue Semana Santa, y
que por cierto también se pueda celebrar, que hay tiempo para todo. Y siempre deseando que nuestro deporte funcione, que nuestro deporte siga en alza y contar con la confianza de todos ustedes como hemos hecho en las 29 temporadas anteriores. Gracias como siempre por su atención, gracias por estar ahí en este primer programa y recuerden que el viernes, ya en nuestra rutina particular, volvemos con todos ustedes en nuestro horario, 9 de la noche en directo, 11 de la noche en diferido y con la previa de la primera jornada de Liga en Preferente. Gracias, feliz semana y hasta entonces.